voy a pasar al análisis de cómo obtener una línea de influencia en un sistema indeterminado, tanto sea desde el punto de vista estático como desde el punto de vista cinemático. Y a partir de ahí voy a dar un poco la pauta de cómo obtener un diagrama envolvente de momentos flexores. Si ustedes se acuerdan de nuestra última clase, habrán visto que toda vez que estamos buscando líneas de influencia de efectos estáticos debido a cargas estáticas, estamos buscando fuerzas inducidas y eso nos conduce a obtener, al hacer la transformación del problema de causa móvil en problema de causa fija, nos conduce a obtener diagramas de corrimientos debidos a cedimientos de vínculo. Eso mismo nos va a ocurrir cuando hagamos la aplicación correspondiente en sistemas hiperestáticos o en sistemas cinemáticamente indeterminados. Entonces, una primera herramienta que nos va a resultar muy útil es cómo hacer los trazados de algunas elásticas que van a aparecer muchas veces en nuestros procesos de cálculo. Esas elásticas son las llamadas elásticas elementales. Entonces, en esta clase voy a mostrar algunas de esas elásticas elementales y quería comentarles que hay un apunte en el campus del ingeniero Eduardo Rofrano, donde está bien detallada la obtención de las elásticas elementales. Bueno, ya que estoy, se los muestro porque lo tengo acá abierto. Salimos un cachito de esta. ¿Por dónde andaba el apunte? Ahí está. Bueno, es el apunte que les estaba mencionando del ingeniero Rofrano. Tiene, bueno, el código viejo de la materia, era estabilidad 3A 6407. Este apunte fue escrito en el año 2013. En aquella época, Eduardo era jefe de trabajos prácticos del curso de estabilidad 3. Y si vamos recorriendo el apunte, bueno, para distintos casos de sustentación y sedimentos de vínculo están obtenidas las expresiones de la función corrimiento transversal. En este caso, bueno, como en aquella época tomábamos el eje Y perpendicular al eje X contenido en el plano de la figura, la función corrimiento es la función B de X. Entonces, en este apunte van a encontrar un detalle de todas esas funciones y hoy un poquitito sobre la clase nuestra vamos a mostrar las ideas fundamentales de cómo obtenerlas. Bien, volvemos a nuestro PowerPoint. Y ahí vamos a la primera elástica elemental. Una de las elásticas que vamos a utilizar es la elástica que en una viga simplemente apoyada provoca un par en el extremo de valor unitario. Bueno, aquí al costadito está la expresión de la elástica. Como en esta estructura lo que conozco de entrada es el momento flexor, a ver si anda mi lápiz por acá. Fíjense que la función momento flexor, que corresponde a este primer caso, es esta función lineal de valor extremo 1. Si quiero obtener la función corrimiento transversal, podría moverme directamente con la derivada segunda de la función corrimiento transversal, es menos la función m de x sobre j. Entonces, si yo integro dos veces esta función lineal, voy a obtener la función corrimiento transversal siempre y cuando imponga dos condiciones de borde. Las dos condiciones de borde para este caso podrían ser que el desplazamiento en el extremo A, es decir, cuando x vale 0 es igual a 0, que el desplazamiento en el extremo B, es decir, cuando x vale L vale 0, y bueno, con esas dos condiciones de borde voy a llegar finalmente a esta ecuación de la elástica.
Siguiendo para abajo, bueno, tenemos el mismo caso resuelto ahora con un par unitario aplicado en el extremo derecho. Y finalmente tenemos dos elásticas lineales que corresponderían a un sedimento de vínculo unitario del apoyo izquierdo o un sedimento de vínculo unitario del apoyo derecho, que bueno, esas son obtenibles en forma directa, ¿no? Es la ecuación de una recta cuyo valor extremo es 1 en los dos casos. Bueno, estas elásticas van a aparecer cuando estemos trabajando con líneas de influencia en problemas estáticamente indeterminados, porque en general lo primero que obtenemos como solución del problema estáticamente indeterminado es la función momento flexor, entonces van a ser útiles cuando trabajemos con las elásticas de esas situaciones. En la que sigue aparecen ya elásticas que corresponden a la barra doblemente empotrada. El primer caso corresponde a un sedimento de vínculo unitario, transversal en el extremo izquierdo. El segundo caso a un giro unitario del extremo izquierdo. Y aquí otra vez, digamos, tengo dos alternativas de trabajo. Una alternativa podría ser partir de que la derivada cuarta de la función corrimiento transversal es igual a la función carga distribuida dividido de J. En todos estos casos la función carga distribuida es igual a 0. Como la derivada cuarta es igual a 0, quiere decir que la función corrimiento va a ser un polinomio de tercer grado. Entonces yo podría integrar 4 veces esta ecuación diferencial, imponer 4 condiciones de borde. Por ejemplo, para el primer caso, yo sé que W de 0 es igual a 1, sé que W de L es igual a 0, no hay corrimiento transversal cuando X vale L. El giro en el empotramiento izquierdo es igual a 0, así que la derivada primera de la función corrimiento es igual a 0 en el empotramiento izquierdo. El giro en el empotramiento derecho también es igual a 0, entonces la derivada primera en X igual a L es igual a 0. Bueno, ahí cuento con las 4 condiciones de borde que me van a permitir obtener las 4 constantes de integración que surgen de integrar esta ecuación diferencial 4 veces. También podría partir de la expresión de la derivada segunda. ¿Por qué? Porque la derivada segunda de la función corrimiento transversal es menos la función momento flexor sobre J, y cuando nosotros hicimos el cálculo de las rigideces de una barra doblemente empotrada, ya habíamos encontrado para este caso cuánto valían los pares extremos. Los pares extremos de barra eran 6CJ sobre L al cuadrado. También habíamos obtenido para este caso cuánto valían los cortes extremos. Los cortes extremos valían 12J sobre L al cubo. Quiere decir que yo puedo ya escribir, conociendo los valores de las fuerzas extremas de barra, la función momento flexor para este caso. M de X va a ser el momento de arranque 6CJ sobre L al cuadrado, menos el momento que va generando este corte extremo, o sea que es menos 12EJ sobre L al cubo por la coordenada X, que corresponde a ir avanzando según la dirección del eje de la barra. Entonces, si tengo la función momento flexor, puedo integrar 2 veces esta ecuación diferencial. Cuando integre 2 veces esa ecuación diferencial, me van a aparecer 2 constantes de integración. Y bueno, para esas 2 constantes de integración podría utilizar que el giro en X igual a 0 es igual a 0, y que el giro en X igual a L es igual a 0, ¿sí? Es decir, podría utilizar esta condición de borde que planteé antes, o esta condición de borde que planteé antes, o trabajar con las condiciones de borde de desplazamiento, es decir, con cualquiera de ellas voy a obtener una solución del problema. Llegaré finalmente a esta expresión de la función corrimiento transversal. Bueno, en todos los casos que siguen podemos hacer lo mismo. O partimos de la
ecuación diferencial de la elástica, que está relacionada con la función carga distribuida, o partimos de la ecuación diferencial de la elástica, que está relacionada con la función momento flexor, porque en todos estos casos ya conocemos esa función momento flexor de nuestras clases anteriores. Bien, en la hoja que sigue están las ecuaciones de cálculo de los corrimientos transversales para la barra empotrada articulada, con el empotramiento a la izquierda en el primer caso, con el empotramiento a la derecha en el segundo caso, y también con seguimiento de vínculo transversal unitario en los empotramientos o giro unitario en los empotramientos. Variantes que podríamos tener acá es con movimientos de los apoyos en cuanto a seguimiento de vínculo transversal, van a ser todas variantes de estas ecuaciones que hemos obtenido acá. El caso que sigue le estaría correspondiendo a la barra con un empotramiento perfecto en un extremo y un empotramiento guiado en el extremo opuesto. Este esquema va a estar apareciendo siempre que estemos haciendo un análisis de estructuras simétricas, aprovechando las condiciones de simetría de la estructura. Y la única variante que he puesto acá abajo es, bueno, ¿qué pasa si el empotramiento perfecto lo tengo a la derecha y el empotramiento guiado lo tengo a la izquierda? Acá, desde el punto de vista de la elástica de corrimientos transversales, lo único que interesan son los seguimientos de vínculo unitarios de giro, porque por la condición de vínculo que tiene esto, cuando se da la condición de vínculo que impide la traslación vertical, toda la barra se va a desplazar la misma cantidad en la dirección perpendicular al eje de la barra. Es decir, va a haber un movimiento de cuerpo rígido. Bien. Y acá aparece otro caso interesante. En algunos casos nos va a interesar para una barra doblemente empotrada o también para una barra que puede ser empotrada articulada, cómo es la elástica de corrimientos transversales cuando lo que estoy teniendo como causa deformante es un seguimiento de vínculo de giro relativo en alguna sección intermedia de esta barra. Bueno, ahí la forma más fácil de resolver este problema puede ser echar mano del tercer teorema de reciprocidad. ¿Por qué? Si no, tendría que trabajar con la ecuación diferencial de la elástica y voy a tener que trabajar con una ecuación que corresponde al primer sector desde A hasta C, otra ecuación que corresponde al segundo sector desde C hasta B y compatibilizar las dos en el corrimiento que tienen en común en C. Por ahí eso lo han hecho en el curso de resistencia de materiales, de estabilidad 2. Pero a mí lo que se me ocurre acá es resolver este problema con una aplicación directa del tercer teorema de reciprocidad. Fíjense, yo estoy tratando de obtener el corrimiento transversal W de X para las infinitas secciones que componen esta barra, provocado por un seguimiento de vínculo unitario, delta tita C, que ocurre en la sección C. Lo que estoy tratando de obtener en definitiva es un desplazamiento inducido, porque es un efecto cinemático, el corrimiento transversal W de X, provocado por una causa cinemática de valor unitario, que es este seguimiento de vínculo interno delta tita C unitario. Si pensamos en este esquema de coordenadas que dibujé en el esquema superior derecho, el corrimiento que yo estoy tratando de obtener es un corrimiento en la dirección del versor J. El versor J sería un versor de posición variable, y está provocado por un seguimiento de vínculo en la sección C, que es un seguimiento de vínculo según la dirección del versor compuesto I. Quiere decir que el desplazamiento inducido va a ser un DJI. En el tercer teorema de reciprocidad sabemos que el desplazamiento inducido DJI puede ser obtenido como menos la fuerza inducida cruzada PIJ.
¿Y cuál será la fuerza inducida cruzada? Tiene que ser la magnitud estática que ocurre en la coordenada Y, provocada por una magnitud estática unitaria que actúa en la coordenada J. Quiere decir que el diagrama de corrimientos verticales debido a un delta tita c unitario es lo mismo que menos el momento flexor en la sección C provocado por una carga P unitaria que se va moviendo sobre esta estructura. Es decir, que ese diagrama de corrimientos ahora al revés se ha transformado en una línea de influencia del momento flexor en C para cargas verticales. Bien, entre los casos que nosotros podemos tener tabulados en soluciones de estructuras cinemáticamente indeterminadas, seguramente en cualquier tabla tienen resuelto el problema de una barra doblemente empotrada con una carga concentrada puesta en una posición genérica. Esa tabla de solicitaciones les debe decir, para esa posición genérica de la carga P, cuánto valen los momentos en los empotramientos, que aquí es llamado MA y MB, y las reacciones de vínculo verticales en los empotramientos, que es llamado BA y BB. Si yo tengo las fórmulas de cálculo de esas fuerzas extremas de barra para una fuerza P en posición genérica, en definitiva tengo las herramientas para calcular en este esquema estructural de cuerpo libre cuánto vale el momento flexor en la sección C. Y si quiero calcular el momento flexor en la sección C con una carga que está actuando a la izquierda de C, yo diría el cálculo más rápido es con la reacción de vínculo vertical B sub B y el momento de empotramiento MB. El momento en C va a ser B sub B por este brazo de palanca, que es L menos X, que es L menos XC, y a eso le tengo que restar el momento de empotramiento MB de X. Si la fuerza PX estuviera actuando a la derecha de la sección C, y ahí me resultaría más cómodo calcular el momento de flexión en C, con la fuerza BA con su brazo de palanca respecto de C, momento horario, menos el momento de empotramiento MA. Bien, ese es el cálculo que está hecho en la hoja que sigue, si mal no recuerdo. Sí, ahí están las expresiones de cálculo de el momento de empotramiento en A, en B, la reacción vertical en A y en B, que corresponden a una posición genérica de una fuerza P, que está caracterizada por la variable X. La variable X acá es la abscisa que corresponde a la posición de la carga. Y entonces ahí tenemos hecho para el caso que planteábamos recién, en el caso de que X sea menor que XC, está calculado el momento flexor en C como B sub B por L menos X menos el momento de empotramiento MB de X, y para el caso de que X sea mayor que XC, el momento en C está calculado como BA por XC menos el momento de empotramiento en A. Bien. Bueno, lo que hice acá con momentos flexores también lo podríamos hacer para el caso de estar trabajando con una elástica que provoque en la barra doblemente empotrada un seguimiento de vínculo transversal, delta WC de valor unitario, en una sección genérica C. Otra vez pensando en términos del tercer teorema de reciprocidad, el corrimiento vertical provocado por este seguimiento de vínculo interno transversal delta WC es un desplazamiento inducido. Ahora el esquema de coordenadas sería la coordenada J para el corrimiento vertical que estoy buscando y la coordenada compuesta y latina para el seguimiento de vínculo delta WC unitario que lo provoca.
Entonces tendríamos que transformar este problema en el problema cruzado, que es menos la fuerza inducida PIJ. Ahora la fuerza inducida PIJ es la magnitud estática en la coordenada I, ese es el esfuerzo de corte Q sub C, provocada por una fuerza unitaria, P de X, que es la magnitud estática carga que actúa en la coordenada J con valor unitario. El mismo esquema de barra doblemente empotrada con carga genérica P unitaria puesto en una coordenada X variable, me resuelve el problema porque ese corte Q sub C o va a estar relacionado con la reacción en A o con la reacción en B. Si X es menor que XC, el esfuerzo de corte Q sub C lo puedo obtener directamente con menos la reacción de vínculo vertical en B. Y si X es mayor que XC, el esfuerzo de corte en C va a ser directamente el esfuerzo, la reacción de vínculo vertical en el extremo A. Bien. Bueno, con estas actividades previas, que es la de ver cómo son las posibles elásticas elementales, vamos a lanzarnos a nuestra primera línea de influencia. Voy a empezar por ver cómo es una línea de influencia en un sistema que sea estáticamente indeterminado. Entonces, para eso lo que hice fue tomar los datos del ejemplo que vimos en el método de las incógnitas estáticas en nuestra clase número 4. Se trata de una viga continua empotrada en A y con apoyos a cuchillas en B y C. J es constante. El grado de hiperestaticidad en esa estructura era igual a 2. El sistema fundamental que habíamos utilizado tomaba como incógnitas el momento de empotramiento en A y el momento flexor en el nudo B. Para esas dos incógnitas hiperestáticas, X1 y X2, teníamos el diagrama de momentos flexores M'1 provocado por X1 unitario, el diagrama de momentos flexores M'2 provocado por X2 unitario. Con esos dos diagramas de momentos flexores obtuvimos los elementos de la matriz de flexibilidad. La matriz de flexibilidad estaba conteniendo la flexibilidad directa, que era el giro F11 en el sistema 1, el giro F21, que se producía en correspondencia con la incógnita 2, provocado por X1 unitario, y después estábamos teniendo el F12 en el segundo esquema y el F22 en este segundo esquema. De esa matriz de flexibilidad habíamos obtenido su inversa, porque en su momento nos había interesado resolver este esquema estructural con distintas causas deformantes. Entonces todos esos elementos los traje de la clase número 4 a esta. Bien, para esta estructura, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar para esta estructura conocer cómo es la línea de influencia del momento flexor en la sección D para cargas verticales. La sección D es una sección que está justo en la mitad del primer tramo. Aquí tenemos la abscisa XD es igual a L sobre 2. Entonces lo que yo estoy queriendo obtener es una línea de influencia que me va a decir cuánto vale MD, siempre MD, para las infinitas posiciones de una carga P unitaria, cuya posición de acción viene definida por la abscisa variable X. Entonces, este es el problema de causa móvil que yo quiero resolver. Ese problema de causa móvil tiene un efecto en una posición fija, que es precisamente el momento flexor en la sección D. Entonces, para atacar este problema he definido dos coordenadas. La coordenada de la carga de posición variable es la coordenada J.
la coordenada del efecto en posición fijo es la coordenada I que está asociado a nuestra convención de momentos flexores habitual. Entonces, la línea de influencia que estoy buscando del momento flexor en D para cargas verticales P es en definitiva una fuerza inducida P y J, efecto estático en la coordenada I, provocado por una causa deformante estática unitaria que actúa en la coordenada J. Esa fuerza inducida P y J va a ser igual a menos el desplazamiento inducido de JI, es decir, el desplazamiento que se produce en la coordenada J provocado por un cedimiento de vínculo unitario que ocurre en la coordenada I. Y a ese resultado lo tengo que cambiar de signo. Entonces, la línea de influencia del momento flexor en D para cargas verticales se ha transformado en obtener la elástica vertical provocado por un cedimiento de vínculo delta tita D unitario y todo ese resultado cambiado de signo. Bien, ¿qué tengo que hacer entonces con esta estructura? Bueno, lo que voy a tener que hacer es, en primer término, resolver el sistema hiperestático con causa deformante, cedimiento de vínculo, delta tita D unitario, y una vez que tenga resuelto el hiperestático, lo que tengo que obtener de ese hiperestático es su diagrama de corrimientos verticales, su elástica vertical. Entonces, primera etapa, resolución del hiperestático. Si la causa deformante es delta tita D unitario, los efectos en el hiperestático, que son cuánto vale el giro en A y cuánto vale el giro relativo en B, son iguales a 0. El cedimiento de vínculo no está coincidiendo con coordenadas de las incógnitas hiperestáticas que habían definido nuestro sistema fundamental. La matriz de flexibilidad ya la tenía obtenida en la clase 4, entonces ahora lo que nos queda por obtener es el efecto en el fundamental, en la coordenada de la incógnita 1 y en la coordenada de la incógnita 2, provocados por este cedimiento de vínculo interno delta tita D unitario. Bien, aquí está el sistema fundamental. En ese sistema fundamental, que es isostático, estoy imponiendo un cedimiento de vínculo unitario. Durante el cedimiento de vínculo, la condición de vínculo que impide el giro relativo en D no está presente. Entonces, durante el cedimiento de vínculo, la estructura se va a comportar como un mecanismo de un grado de libertad. Ese mecanismo de un grado de libertad va a tener elásticas de corrimiento que van a ser rectas, y para el delta tita D unitario y positivo, esta va a ser la forma que adopte nuestro sistema fundamental. Dentro de esa deformada que está correspondiendo a movimientos de cuerpo rígido, lo que me interesa calcular es cuánto vale E01 y cuánto vale E02. ¿Alguien estaba preguntando algo? No. Bien. Para calcular E01 y E02, bueno, podría hacer algún esquema de cálculo con las elásticas de corrimiento, o lo que podría hacer es calcular E01 y E02 aplicando el teorema de los trabajos virtuales. Supongamos que quiero calcular E01. Para calcular E01, con el teorema de los trabajos virtuales, el sistema deformado, la deformación virtual, tiene que ser el fundamental cargado con el delta tita D unitario, porque es ahí donde está presente el giro que yo quiero calcular. El sistema equilibrado tiene que contener una magnitud estática que me dé trabajo con E01. Entonces el sistema equilibrado necesariamente tiene que ser lo que llamé el sistema 1. Si vamos al anterior, el sistema 1
es donde estaba actuando el par X unitario. La ecuación de trabajo va a ser X1 por E01. Este término sistemáticamente lo escribo como positivo para que el resultado me diga cuál es el sentido de E01 correcto de acuerdo al teorema de los trabajos virtuales. ¿Qué otro término de trabajo me va a aparecer? Bueno, me tengo que fijar en el sistema equilibrado cuánto vale el momento que está actuando en la sección D, porque ese momento flexor que actúa en la sección D en el sistema equilibrado me va a estar dando trabajo con este cedimiento de vínculo giro relativo unitario que está ocurriendo en la sección D. Y si voy para atrás y me fijo en el diagrama de momento C más raya 1, veo que en el sistema equilibrado el momento flexor en la sección D vale 0,5 y es negativo. Entonces, si vuelvo a la expresión de trabajo, ¿qué es lo que estoy teniendo? Que en el sistema equilibrado está actuando un momento de valor 0,5 en la sección D, que es un momento flexor negativo. Y en el sistema equilibrado, ese momento está trabajando con un giro relativo delta tita D que vale 1, y que fíjense, es 1 positivo, quiere decir que está teniendo sentido contrario al momento flexor que actúa en la sección D. Quiere decir que el trabajo va a ser entonces un trabajo negativo. Bueno, como tengo elásticas de cuerpo rígido, no va a haber variación de la energía interna de deformación. Entonces, de esta ecuación ya surge que E01 es igual a 0,5 despejándolo. Medio positivo, quiere decir que E01 físicamente tiene el sentido que había adoptado como sentido positivo para X1. Vamos para atrás a ver cómo era el X1 positivo, y efectivamente X1 positivo era un momento antihorario. E01 es un giro antihorario. Bueno, el mismo cálculo hago para E02. Para E02 vuelvo a aplicar ahora el teorema de los trabajos virtuales. Como deformación virtual, la deformación del sistema 0, es decir, el fundamental cargado con la causa deformante. Y como sistema equilibrado, el sistema que llamé sistema 2, es el fundamental bajo la acción de la incógnita X2 actuando con valor unitario. Vuelvo a escribir mi ecuación de trabajo. Bueno, busco para el caso de X2 unitario cuánto vale el momento flexor en la sección D. También vale 0,5 y es negativo, así que la ecuación me está quedando igualita que la anterior. Es 0,5 cuando lo despejo de esta ecuación de trabajo igual a 0, es igual a 0,5, con lo que ya nos quedó armado el vector E0. El E01 es 0,5 y el E02 es 0,5. Bueno, nuestra ecuación de compatibilidad de deformaciones en el método de las incógnitas estáticas era que el vector de efectos en el hiperestático era igual a la suma del efecto en el fundamental más la matriz de flexibilidad por el vector de incógnitas hiperestáticas. Le despejamos el vector de incógnitas hiperestáticas, que va a ser la inversa de la matriz de flexibilidad por un vector diferencia entre el efecto en el hiperestático y el efecto en el fundamental. Bueno, de ahí surge que X1 es menos 9 séptimos de J sobre L y que X2 es menos 3 séptimos de J sobre L. Cuando eso lo traduzco a un diagrama de momentos flexores, el diagrama de momentos flexores que me queda es el que está dibujado acá. El momento de empotramiento en A es un momento flexor positivo, 9 séptimos de J sobre L, y el momento de empotramiento en B, el momento flexor en B es 3 séptimos de J sobre L. Bueno, ahora que conozco el diagrama de momentos flexores, tengo resuelto el problema hiperestático, pero de ese problema hiperestático a mí lo que me interesaba obtener era su elástica vertical. Su elástica vertical
hacer la suma de la elástica que en el fundamental provocan X actuando con valor unitario por el verdadero valor de X1, X2 actuando con el valor unitario por el verdadero valor de X2, más la elástica que en el fundamental provoca la causa deformante delta tita D, que es esta elástica que tengo dibujada acá. Es esta elástica lineal en la cual calculamos E01 y E02. Es decir, que obtengo la elástica del sistema completo utilizando superposición de efectos. Y eso es lo que tengo dibujado en esta lámina. El diagrama de corrimientos verticales en el hiperestático debido a delta tita D es suma del diagrama de corrimientos verticales que en el fundamental provoca delta tita D, más el que provoca X1 actuando con valor unitario por el verdadero valor de X1, más el que provoca X2 actuando con valor unitario por el verdadero valor de X2. Bueno, la primera elástica. Y la primera elástica es muy simple. Yo ya sé que el giro es 0,1 vale 0,5, D estaba en la mitad, entonces el corrimiento vertical que estoy teniendo acá es 0,5 por L sobre 2, eso me da L sobre 4, y a partir de ahí voy a tener como expresión de la elástica en el primer tramo una función lineal que arranca de 0 en A y llega hasta menos L sobre 4 en D, y una función lineal que arranca de menos L sobre 4 en D y llega a 0 en B, y en el tramo BC no hay corrimientos verticales en el fundamental provocados por delta tita D. Bueno, esas dos... Guillermo, Sí, le hago una pregunta. Ahí el E01, ¿lo podríamos haber sacado por relación de triángulos sin hacer el sí, cálculo? sí, vamos para atrás. Vamos para atrás que el esquema es muy sencillo. Fíjense que en este esquema que tengo acá, que agarramos el lapicito digital. Tratamos de dibujarlo de nuevo con prolijidad. Uy, hice lío. Hay un botón de este lápiz digital que no lo tengo que apretar nunca porque hago lío. Fíjense que si yo prolongo esta recta, yo sé que el giro relativo es 1, quiere decir que este ángulo es 1. Si ese ángulo es 1, y esta diferencia de abscisas es L sobre 2, entonces esta diferencia de ordenadas desde aquí hasta acá también tiene que ser L sobre 2, de manera tal que L sobre 2 dividido L sobre 2 me da el ángulo delta tita, que es 1. Y ahora que conozco esta diferencia de ordenadas L sobre 2, el giro E01 igualado a su tangente va a ser L sobre 2 dividido L, es decir, 1/2. ¿Está claro, Coloto? Sí, sí, perfecto, gracias. Y el S02, bueno, también resulta igual a 1/2. Bien. Me pasé, ahí está. Entonces tengo las dos funciones lineales. Bueno, la primera es una función lineal que parte de 0. Su pendiente es esta rotación 0,5, así que es menos 0,5 por X. La segunda función lineal arranca desde acá, tiene como ordenada menos L sobre 4 en esta posición, y a partir de ahí tiene que caer a 0 con esta pendiente 0,5 por X menos L sobre 2. Y entre B y C es 0. Después nos quedan la elástica que provoca el par X1 unitario y la elástica que provoca el par de pares X2 unitarios. Bueno, ahí es donde he hecho mano de las elásticas elementales que vimos en la primera página. Son en definitiva elásticas de vigas simplemente apoyadas, provocadas por pares unitarios que están actuando en los extremos. Entonces de ahí surgieron estas expresiones
que aparecen para esta función y estas otras dos funciones. Una vez que tengo las funciones que están en juego, bueno, lo que tengo que hacer es mantenerme prolijo con los cálculos. Eso es lo que viene en la hoja siguiente. Uy. Ahí está. Entonces aquí me hice una tabla donde está el primer tramo AB, el segundo tramo BC. En lugar de obtener una función así larguísima de escribir, dije, bueno, vamos a calcular de estas elásticas 3 ordenadas significativas, como para ver cómo va la función en cada tramo. Entonces tomé en los dos tramos un origen de coordenadas X y calculé en el cuarto de la luz, en la mitad de la luz, en los 3/4 de la luz y en la luz L, los valores que están figurando en esta tabla son los que están correspondiendo a las expresiones de las funciones que están en la página anterior. Entonces está calculado valores de W0 debido a delta tita D, debido a X1 unitario por EJ, debido a X2 unitario por EJ, y después lo que hice fue multiplicar el renglón debido a X1 unitario por el verdadero valor de X1, el renglón debido a X2 unitario por el verdadero valor de X2, y sumar las columnas. Eso me está dando la ordenada 0,19 en el cuarto de la luz, 0,71 en la mitad de la luz para el primer tramo, 0,26 en los 3/4 de la luz, 0 justo donde está el apoyo B, menos 0,12, 0,13 y 0,08 en las correspondientes secciones en los cuartos del tramo BC. Entonces ahí tendríamos finalmente obtenida la línea de influencia del momento flexor en la sección D para cargas verticales. Fíjense que esa línea de influencia es una elástica, está respetando que en el empotramiento la traslación y el giro sean iguales a 0, está respetando que en la sección D, para la cual estoy dibujando la línea de influencia, haya un cambio brusco de la tangente. Ese es un delta tita D, que va a ser unitario y negativo, porque para obtener la línea de influencia teníamos que cambiar el signo de la elástica vertical. En correspondencia con el apoyo B, no tiene que haber traslación vertical en la elástica, y en correspondencia con el apoyo C, no tiene que haber traslación vertical en la elástica. Quiere decir que si yo quisiera tener una idea de entrada de qué forma tiene la línea de influencia del momento flexor en D debido a cargas verticales, y estoy consciente de que tiene que ser el diagrama de corrimientos verticales debido a un delta tita D. Uy, D. Esperen que borro ese D que se corresponde. Ahí está. Y esa rayita también. Qué fácil que se borra acá. Entonces, por debido, dije, a delta tita D. Ahí el signo negativo del tercer teorema de reciprocidad lo introduzco en la causa deformante. Entonces digo, la línea de influencia es el diagrama de corrimientos verticales provocado por un seguimiento de vínculos, giro relativo en D, unitario y negativo. Entonces ahí es donde estoy teniendo el delta tita D unitario y negativo, que es el que me lleva a esa posición de las tangentes giradas. Y lo único que hago para ver la forma de la línea de influencia es respetar las condiciones de borde que corresponderían a una elástica de corrimientos transversales. Pasa por 0 en B, pasa por 0 en C, y en el empotramiento, traslación y giro igual a 0. Bien. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo obtener en forma más o menos elegante y firme las ordenadas de la elástica de una línea de influencia de momentos flexores en una sección cualquiera de una estructura hiperestática. Bueno, voy a hacer lo mismo ahora con un problema
cinemáticamente indeterminado. Y como problema cinemáticamente indeterminado, voy a elegir la viga continua que resolvimos en la clase 8, que casualmente era la misma viga continua que habíamos resuelto en la clase 4 por el método de las incógnitas estáticas. ¿Qué ventaja teníamos con incógnitas cinemáticas en este problema? Que en el caso de este problema, en incógnitas cinemáticas, teníamos una sola incógnita cinemática, que era el giro del nudo central B. El sistema fundamental que habíamos adoptado era el impedimento de giro de la sección B. Para obtener la rigidez de nuestro problema, imponíamos un seguimiento de vínculo X unitario en el sistema fundamental. Nos quedaba esta elástica, una barra doblemente empotrada con un giro unitario al extremo, par extremo 4J sobre L, una barra empotrada articulada con un giro unitario del extremo, par extremo 13J sobre L. La suma de esos dos pares en el nudo B nos daba la rigidez de nuestro problema. La rigidez R es 4 más 3, 7J sobre L. Bien. Para esta estructura que es cinemáticamente indeterminada, voy a buscar la misma línea de influencia de antes. Voy a buscar la línea de influencia del momento flexor en la sección D para cargas verticales. Como los dos métodos parten de las mismas hipótesis, el resultado tiene que ser el mismo en los dos métodos. El momento flexor en D para cargas verticales, otra vez, es una fuerza inducida PIJ. Transformo ese problema de causa móvil en un problema de causa fijo, que es menos el desplazamiento inducido cruzado, y el desplazamiento inducido cruzado, igual que antes, es el diagrama de corrimientos verticales para una causa deformante, sedimiento de vínculo unitario en la sección D, sedimiento de vínculo unitario en la coordenada del momento flexor, es decir, es un delta tita D unitario. Primer paso entonces es resolver ahora el sistema cinemáticamente indeterminado con causa deformante, sedimiento de vínculo, delta tita D unitario. Ese es el problema de causa fija. Y para ese problema de causa fija voy a buscar un efecto en una posición móvil que es la elástica vertical, el diagrama de corrimientos verticales que ha provocado ese delta tita D unitario. Lo cambio de signo y eso va a ser la línea de influencia que estoy buscando. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo la rigidez, que sí que ahora lo que me hace falta es R0. Tengo que aplicar la causa deformante en el fundamental. Para esa causa deformante en el fundamental tengo que obtener la reacción de vínculo en B en la condición de vínculo agregada para impedir el giro. Ese es el momento que llamábamos R0. Y sí que entonces, en definitiva, tengo que poder resolver el caso de una barra doblemente empotrada con un seguimiento de vínculo delta tita D unitario. Bien. Para ese sedimento de vínculo delta tita D unitario, yo voy a poder calcular R0 cuando conozca el par que aparece en el extremo B de la barra AB debido a este seguimiento de vínculo. Si al seguimiento de vínculo le asocio la coordenada I y al par que estoy tratando de calcular le asocio la coordenada K, este momento en B debido a delta tita D unitario es una rigidez RKI, es una reacción de vínculo en la coordenada K provocada por un sedimiento de vínculo unitario que acontece en la coordenada I. Y por ahí es más fácil calcular, en lugar de RKI, la rigidez cruzada RIK. ¿Y qué sería la rigidez cruzada RIK? La rigidez cruzada RIK sería la reacción de vínculo en la coordenada I
debida a un cedimiento de vínculo unitario en la coordenada K. ¿Y cuál es la reacción de vínculo en la coordenada I? El momento flexor en I, en D. ¿Y cuál es el cedimiento de vínculo unitario en la coordenada K? Un giro del empotramiento B según la dirección de la coordenada K. Bueno, pero ese es un problema que tenemos resuelto hace rato. Es una barra doblemente empotrada con un giro del empotramiento. Para la barra doblemente empotrada con un giro unitario del empotramiento, sabemos que en el empotramiento que gira el momento es 4J sobre L. En el empotramiento opuesto el momento es 12J sobre L. Y los cortes que generan una cupla de equilibrio de la suma de estos dos pares son 6J sobre L al cuadrado. Y si en ese esquema yo quiero calcular cuánto vale el momento flexor en la sección D, puedo decir que el momento flexor en la sección D, debido a este giro θB unitario, es el momento del empotramiento izquierdo A, que es menos 12J sobre L, más el momento que en D provoca la reacción izquierda 6J sobre L al cuadrado, con el brazo de palanca XD, que en el caso nuestro era L sobre 2. Así que ese MD va a ser menos 12J sobre L más 6J sobre L al cuadrado por XD. Me queda que en definitiva el resultado del momento flexor en D es J sobre L. Bueno, quiere decir que R y K es J sobre L, y R y K era lo mismo que RKI, quiere decir que RKI es J sobre L, con lo que en definitiva tengo que el par en el extremo B provocado por el delta θ de la barra B es EJ sobre L. Conclusión, otra vez echando mano del del segundo teorema de reciprocidad, obtuve acá cuánto vale R0. R0 es menos EJ sobre L. ¿Por qué? Porque este par es antihorario y nuestro sentido de giro positivo de la incógnita X era horario, entonces este par R0 en realidad tiene sentido contrario al que dibujé en este esquemita de acá. X va a ser con nuestra ecuación de equilibrio de incógnitas cinemáticas, que era R por X más R0 igual a 0, X va a ser menos R0 sobre R, es decir, X va a ser igual a un séptimo. Ya sé cuánto gira el nudo B. Bien, resolví el problema cinemáticamente indeterminado. Ahora conozco cuánto vale el giro de la sección B. Y conociendo cuánto vale el giro de la sección B, ahora puedo atacar el problema del trazo de la elástica. A mí lo que me interesaba de este problema era obtener la elástica de corrimientos verticales, que en la estructura que iba desde A hasta C, provocaba el cedimiento de vínculo delta θ D unitario. Bueno, voy a obtener esa elástica de corrimientos verticales otra vez por superposición de efectos. Ahora digo, la elástica de corrimientos verticales debido a delta θ D en la estructura original será suma de la que provoca en el fundamental delta θ D, que es esta que apareció dibujada en nuestro cálculo de R0, más la que provoca en el fundamental X actuando con valor unitario por el verdadero valor de X. Quiere decir que ahora tengo que hacer la elástica de este esquema más la elástica de este esquema. Bueno, la que provoca delta θ D unitario la habíamos visto en forma genérica al principio con las elásticas elementales. Entonces ahí están las fórmulas de cálculo según que esté considerando X entre A y D o X entre D y B, y en el segundo tramo igual a 0. Y las otras dos eran la de la barra doblemente empotrada con un giro del extremo y la de la barra empotrada articulada con un giro del extremo, que son estas dos fórmulas de cálculo que están acá. Otra vez me hago una tablita prolija que ahora va a tener un renglón menos porque tengo una sola incógnita en incógnitas cinemáticas.
Otra vez hice el cálculo para los cuartos de la luz. La primera es la que corresponde al fundamental con delta tita de unitario, la segunda al fundamental con x unitario, que multiplicada por el verdadero valor de x y sumada a la anterior, me da este resultado final que afortunadamente me coincidió con el que había obtenido con el método de las incógnitas estáticas. Si no hubiera sido así, hubiera perdido varias horas buscando dónde había metido la pata en alguno de los dos métodos o en los dos simultáneamente. Bien. Guillermo, le paso una Y pregunta. diga usted. ¿Puede volver a la diapositiva que calculó RIK? Sí, señor. Ahí la tengo. No me queda claro cómo es que nosotros calculamos RIK si nunca pusimos un vínculo en, en- en la articulación del medio, digamos. O sea, yo siempre que calculo una rigidez es porque yo coloco una reacción de vínculo que me la imagino yo, que la defino yo, donde está la incógnita cinemática. Bien, vamos a ver. Empecemos por ver dónde estamos parados. Yo estoy en el fundamental. Bien. Entonces, dibujo el fundamental. El fundamental es la estructura donde yo impedí el giro del nudo B. ¿Sí? Ahí está la condición de vínculo. ¿Perfecto? Sí. Bien. ¿Qué estoy haciendo en esta etapa? Estoy aplicando en el fundamental la causa deformante de la estructura original. ¿Cuál era la causa deformante de la estructura original? Era un giro relativo delta tita D unitario. ¿Bien? Para ese delta tita D igual más 1, yo tengo que poder calcular cuánto vale la reacción de vínculo R0 que se genera en el sistema fundamental. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, cuando yo le impongo este cedimiento de vínculo giro relativo a la sección D, que no tiene ningún impedimento para girar, para trasladarse, se va a trasladar en la dirección vertical. ¿Sí? Al trasladarse en la dirección vertical me va a quedar la estructura deformada de esta manera. ¿Eh? ¿Qué es lo que tengo que poder resolver? Para este cedimiento de vínculo, en una barra doblemente empotrada, que es la barra B, tengo que poder calcular su estado de solicitación. Porque su estado de solicitación es el que me va a permitir conocer este momento flexor en el extremo B, y con ese momento flexor en el extremo B, si hago el equilibrio de nudos del extremo B, conocido el par que está actuando acá, voy a poder calcular cuál es la reacción de vínculo que lo equilibra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Por qué B está perfecto. empotrado? Porque en el fundamental yo ya tenía una condición de vínculo externa que impedía la traslación vertical de B, y lo que agregué fue una condición de vínculo que impide el giro del B. Entonces, siempre en el fundamental de incógnitas cinemáticas, cada barra se comporta como un problema cinemáticamente determinado. Entonces, cada barra la resuelvo con lo que le haya tocado en la vida como causa deformante actuando sobre la barra. ¿Bien? Entonces, para poder calcular R0, yo tengo que calcular cuánto vale el par en el extremo de barra B de esta barra doblemente empotrada solicitada con este cedimiento de vínculo giro. Entonces, lo que hice acá fue resolver ese problema. ¿Qué otra manera hubiera tenido de resolver ese problema? Bueno, podría haber resuelto este problema, por ejemplo, con el método de las incógnitas estáticas, ¿sí? Una barra doblemente empotrada, yo la podría haber resuelto con un fundamental isostático, donde las incógnitas hubieran sido los momentos flexores en A y B. ¿Bien? Entonces hubiera tenido, por ejemplo, estos dos pares extremos como una incógnita hiperestática, lo voy a llamar
M1 y M2, y la causa deformante hubiera sido en mi viga fundamental de incógnitas estáticas un cedimiento de vínculo que me llevaría a una elástica de cuerpo rígido. ¿Bien? Si resuelvo este pequeño problema hiperestático que tiene dos incógnitas, el momento de empotramiento M1 y el momento de empotramiento M2, al resolver ese problema voy a tener el estado de solicitación de esta barra doblemente empotrada. Como eso ya me llevaba a resolver un hiperestático con dos incógnitas, dije, busquemos algún atajo que sea más fácil, ¿sí? Bueno, y el atajo fue pensar en términos del segundo teorema de reciprocidad. Lo que yo estaba tratando de resolver era calcular un momento flexor en B provocado por un cedimiento de vínculo giro relativo unitario en D. Es decir, estaba tratando de calcular una magnitud estática, una reacción de vínculo en la coordenada K provocada por un cedimiento de vínculo unitario en la coordenada I. Por eso dije, esto es un cálculo de una RKI. Yo traté de obtener el momento flexor en B provocado por un cedimiento de vínculo unitario en B. Eso es una rigidez. Perfecto. Y esa rigidez la transformé en su rigidez cruzada, porque su rigidez cruzada es un problema que ya tengo resuelto desde hace rato. ¿Quedó más claro, Mateo? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Yo siempre digo, ojo con esta materia porque manejamos pocos conceptos teóricos nuevos respecto a lo que han visto antes. Entonces, por ahí la teoría no es muy extensa. El tema acá es el truco de cómo pensamos la solución de cada problema, cómo analizamos la estructura, y ahí es donde empezamos a ver cómo manejar estos pocos conceptos que por ahí explicarlos llevó 5 minutos cuando demostramos el primero, el segundo o el tercer teorema de reciprocidad. Pero a partir de ahí la utilidad que tienen esos teoremas es una maravilla. Me evita el camino largo de resolver acá un problema hiperestático de dos incógnitas, por ejemplo. Bien. Entonces, obtuve finalmente la elástica vertical, que coincide con lo que había obtenido con el método de las incógnitas estáticas, con las mismas ordenadas, sigue siendo una elástica vertical que respeta las condiciones de borde de la estructura indeterminada, que era en el empotramiento A no hay traslación ni giro, en correspondencia con la sección D, me está apareciendo un delta tita D unitario y negativo, en correspondencia con B no hay traslación, y en correspondencia con C no hay traslaciones. Si se respetan las condiciones de vínculo externo que tiene la estructura para un diagrama de corrimientos verticales. Es decir, otra vez MD, lo vuelvo a recalcar, lo hemos transformado en obtener el diagrama de corrimientos verticales debido a un delta tita D unitario y negativo. Es decir, el signo negativo del tercer teorema de reciprocidad lo hemos introducido en este esquema directamente en el valor de la causa deformante. Bien. Ahora viene lo más divertido de todo esto. En general, la línea de influencia, salvo situaciones especiales, no me interesa obtenerla con tanto rigor en cuanto a los valores de las ordenadas. Lo que más me interesa de las líneas de influencias es tener una idea correcta de cuál es su forma. ¿Por qué? Porque la línea de influencia en realidad va a ser una herramienta de análisis para obtener lo que sí nos interesa conocer bien afinadamente una estructura, que son los diagramas envolventes de solicitaciones. Es ahí donde yo tengo que poner el acento, en no meter la pata con todas las posibles combinaciones de carga que van a definir en definitiva el correcto dimensionado de una estructura. Entonces ahora lo que se viene es
el cómo uso esto que aprendí de las líneas de influencia. Lo que vamos a hacer ahora es, para una viga continua, con un poco más de cantidad de incógnitas, es un diagrama envolvente de momentos flexores, y para obtener ese diagrama envolvente de momentos flexores, vamos a usar las líneas de influencia como herramientas de análisis que me permitan tomar decisiones sobre cómo tengo que combinar las cargas para obtener los peores efectos en cada sección de la estructura. Entonces, lo que voy a hacer es un diagrama envolvente de momentos flexores. Lo que yo pretendo es un diagrama final que me diga en cada una de las infinitas secciones de la estructura cuál es el peor valor de momento flexor positivo y el peor valor de momento flexor negativo que puede aparecer en esa sección. ¿Cuáles son las cargas que voy a tener como dato del problema? Bueno, tengo como dato del problema que hay una carga permanente, que es una carga distribuida que actúa sobre los tres tramos de la estructura, que es lo que he llamado G minúscula. Esa carga G minúscula podría ser, por ejemplo, el peso propio de la estructura, más el peso propio de todos los elementos que estén ligados en forma permanente a esta estructura. Y a eso le estoy agregando que en cada tramo, en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3, puede estar presente o no una sobrecarga útil, una sobrecarga distribuida. La del primer tramo le he llamado P1, la del segundo tramo P sub 2 y la del tercer tramo P3. P1, P2 y P3 y G son ordenadas de carga distribuida, es decir, son valores de carga específica. Entonces, lo que sé es que G va a estar siempre actuando en los tres tramos y que P1, P sub 2 y P sub 3 a veces están y a veces no están. Entonces, lo que tengo que ver es, para lo que esté estudiando, si es un efecto favorable o desfavorable, que P1, P sub 2 o P3 estén presentes o no cuando calculo ese efecto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo diría, en esta estructura tengo tres tramos, hay tres posibles análisis de cómo serían las líneas de influencia de momentos flexores de secciones genéricas, tales como la S1, la S2 o la S3, que están en la zona central de cada tramo. Y también me va a estar interesando estudiar qué ocurre en la zona cercana al empotramiento A, o en la zona cercana al empotramiento B, o en la zona cercana al empotramiento C. Entonces, voy a estudiar cuál es la forma de las líneas de influencia del momento flexor en S1, en S2 y en S3, en A, en B y en C. Para las líneas de influencia de los momentos flexores en secciones genéricas S1, 2 y 3, bueno, lo que hago son posibles figuras teniendo en cuenta lo que encontramos recién como forma de la línea de influencia de momento flexor en una vía continua. Es la línea de influencia de momento flexor en la sección S1 para cargas verticales. Yo ya sé, por el tercer teorema de reciprocidad, que va a ser igual al diagrama de corrimientos verticales de la estructura provocados por un delta S1, delta tita S1, que sea unitario y negativo. Entonces, ¿qué hice? Un posible diagrama de corrimientos verticales en el que se verifique que en la sección S1 hay un sedimento de vínculo giro relativo unitario y negativo. Ese diagrama de corrimientos verticales en A me tiene que dar traslación y giro 0, en B me tiene que dar traslación 0, en C me tiene que dar traslación 0, en D me tiene que dar traslación 0, y a su vez cuando paso por B y cuando paso por C tengo que tener continuidad de las tangentes porque ahí no tengo apoyos, no tengo articulada la barra, sino que hay un apoyo a cuchilla exterior.
Entonces tiene que haber continuidad de tangente, no está permitido el giro relativo en B ni el giro relativo en C. Esa sería la posible forma de la línea de influencia. La que sigue es la línea de influencia que correspondería al momento flexor en una sección genérica S2. Otra vez, es un diagrama de corrimientos verticales en el que la causa deformante es un seguimiento de vínculo giro relativo en la sección S2. Y finalmente, la misma historieta para la línea de influencia en el momento flexor en la sección S3. Fíjense que conceptualmente, ¿qué me dicen estas líneas de influencia? Que si yo quiero, en el caso de la sección S1, generar en S1 momentos flexores positivos, cualquier carga que actúe en el primer tramo genera en S1 momentos positivos, cualquier carga que actúe en ese tramo genera en S1 momentos positivos. Quiero decir que si busco los peores momentos positivos en la sección S1, debería tener con sobrecarga el primer tramo y el tercer tramo. Cualquier sobrecarga que ponga en el segundo tramo va a estar aliviando la flexión positiva en S1. En cambio, si yo buscara generar en S1 momentos flexores negativos, ahí la línea de influencia me dice que debería colocar carga en el segundo tramo. Es decir, ahí voy a colocar el máximo posible de la sobrecarga P2. Lo mismo me están diciendo las otras líneas de influencia. Este signo de la línea de influencia me está diciendo qué signo de momento flexor genero cuando actúa carga en ese tramo de la línea de influencia. Bueno, las tres líneas de influencia que siguen en la otra hoja están correspondiendo también al criterio de obtener la línea de influencia en A del momento en B y del momento en C como diagramas de corrimiento provocados. La primera con un delta tita A unitario y negativo, la segunda con un delta tita B unitario y negativo, y la tercera con un delta tita C unitario y negativo. Y una vez que tengo esas 6 líneas de influencia, ahí empiezo a pensar en cómo colocar la sobrecarga para obtener los peores efectos, que es el análisis que viene a continuación. En esta hoja estoy pensando en cómo colocar la sobrecarga para obtener los peores momentos positivos en todos los tramos. Entonces digo, para el primer tramo, aquí he dibujado en lápiz más finito la forma de las líneas de influencia que tenían las hojas anteriores. Para el primer tramo, voy a obtener los peores momentos flexores positivos en las secciones del primer tramo, colocando sobrecarga en el primer y último tramo. Para el segundo tramo, los peores momentos positivos, colocando sobrecarga en el tramo central. Para el tercer tramo, colocando sobrecarga en el primero y último tramo. Eso me coincide con el primer estudio de posición de cargas que correspondía a la sección S1. Para momentos positivos en el empotramiento A, debería colocar sobrecarga en el segundo tramo. Para momentos positivos en el empotramiento, en la sección del apoyo B, debería colocar sobrecarga en el tercer tramo, y para momentos positivos en el apoyo C debería colocar sobrecarga en el primer tramo. Bueno, esto me lleva a formular para estos casos distintas hipótesis de carga a considerar sobre la estructura. Una hipótesis de carga es qué cargas aplico para obtener algún efecto determinado. En todas las hipótesis de carga, por supuesto, siempre va a tener que estar presente la carga permanente de la estructura, porque de esa no me salvo en toda su vida útil. El primer esquema de carga, colocando sobrecarga en el primer y último tramo, lo voy a llamar hipótesis de carga 1.
el segundo esquema de carga lo voy a llamar hipótesis de carga 2. La tercera posición de cargas coincide con la hipótesis de carga 1. La cuarta coincide con la hipótesis de carga 2. La quinta corresponde a poner sobrecarga exclusivamente en el tercer tramo. Eso lo voy a llamar hipótesis de carga 3. Y finalmente la sexta, colocar sobrecarga solamente en el primer tramo. Esa va a ser mi hipótesis de carga 4. Bien. Con 4 hipótesis de carga, entonces puedo manejar el problema de cómo obtener los peores momentos positivos en los 3 tramos de la estructura y en los apoyos centrales. Ahora, en la hoja que sigue, hago el mismo análisis, pero para ver cómo hago para generar los peores momentos flexores negativos. Otra vez volví a dibujar en cada uno de los esquemas la forma de las líneas de influencia. Entonces, si voy a una sección genérica del primer tramo, para generar momentos negativos, tengo que colocar sobrecarga en el tramo central. Para una sección genérica del segundo tramo, tengo que colocar sobrecarga en el primero y en el último. Para una sección genérica del tercer tramo, sobrecarga en el tramo central. Para el momento de empotramiento en A, para generar flexores negativos en ese momento de empotramiento, sobrecargan en el primer y último tramo. Para generar los peores momentos negativos en la sección central B, tengo que colocar simultáneamente sobrecarga en el tramo 1 y en el tramo 2, y para el apoyo C, sobrecarga en el tramo 2 y en el tramo 3. Entonces, ¿qué voy viendo? Que el primer esquema ya era el considerado la hipótesis de carga 2. El segundo esquema ya fue considerado como hipótesis de carga 1. El tercer esquema es el de la hipótesis de carga 2. El cuarto esquema es el de la hipótesis de carga 1. Me apareció una hipótesis de carga nuevo en el quinto esquema, hipótesis de carga 5. Y lo mismo en el último esquema, hipótesis de carga 6. Quiere decir que este problema lo voy a manejar haciendo el estudio de 6 hipótesis de carga. Ahora, hacer el estudio de 6 hipótesis de carga no significa que voy a tener que resolver 6 veces el problema hiperestático o el problema cinemáticamente indeterminado, porque podría buscarle la vuelta a resolver estados de carga más simples que combinados entre sí me den estas diferentes hipótesis de carga. A saber, yo podría resolver esta estructura hiperestática o esta estructura cinemáticamente indeterminada con estos 3 estados de carga básicos. El primer estado de carga básico, el estado 1 es colocar una carga distribuida uniforme de ordenada carga específica 1 en el primer tramo. Después el estado de cargas 2 va a ser una carga distribuida uniforme de ordenada específica 1 en el segundo tramo. Y después el tercer estado de cargas va a ser una carga distribuida uniforme de ordenada 1 en el tercer tramo. Esos 3 problemas los resuelvo por incógnitas estáticas o por incógnitas cinemáticas, por el método que me resulte más cómodo. De esos 3 estados de carga básicos obtendré los correspondientes diagramas de momentos flexores M'1, M'2 y M'3 que he dibujado para esta estructura completa. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y tengo que hacer una combinación lineal de los estados 1, 2 y 3 de forma tal que las combinaciones lineales me reproduzcan lo que yo quería como hipótesis de carga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esta estructura. Entonces lo único que tengo que hacer es, partiendo de estas soluciones, tener bien claro cuáles son los coeficientes de combinación de los estados de carga básicos E1, E2 y E3 para obtener cada una de las 6 hipótesis de carga. La hipótesis de carga 1 suponía que yo colocaba sobrecarga en el primer y en el tercer tramo. Y además supone que en los 3 tramos está puesta la carga permanente G. Entonces,
A los resultados del estado de carga 1 los tengo que multiplicar por G más P1. A los resultados del estado de carga 2 los tengo que multiplicar por G. Y a los resultados del estado de carga 3 los tengo que multiplicar por G más P3. Bueno, de esa manera voy definiendo los coeficientes de combinación de los 3 estados de carga básicos, que son los únicos que voy a resolver. Entonces después, combinándolos entre sí con estos coeficientes, voy a obtener la solución de la hipótesis de carga 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5 y de la 6. Si ahora dibujo sobre el mismo eje de referencia el diagrama resultante final de la hipótesis de carga 1, el de la 2, el de la 3, el de la 4, el de la 5 y de la 6, la línea que los envuelva por arriba y por abajo es finalmente lo que llamamos el diagrama envolvente de momentos flexores, que va a ser un diagrama cuya forma va a ser más o menos del estilo de esta que está acá. Es decir, va a haber secciones que están pudiendo tener momentos negativos o positivos, ¿sí? El diagrama envolvente no me dice cómo hice la combinación para llegar a esto. El diagrama envolvente lo que me da es un resultado final del análisis. Entonces, la línea que envuelve a todos los diagramas por arriba y la línea que envuelve a todos los diagramas por abajo es lo que estamos llamando diagrama envolvente de momentos flexores de la estructura. Bien, eso era un poco lo que pretendíamos tener en la clase de hoy. Es decir, la clase de hoy es un panorama rápido de cómo tratar el tema de líneas de influencia en sistemas hiperestáticos o en sistemas cinemáticamente indeterminados, y cómo utilizar las líneas de influencia como herramienta de decisión de cómo tengo que combinar los estados de carga que me han dado como datos para obtener las peores o las mejores solicitaciones que sean posibles en la estructura. Bien, ¿alguna duda sobre estas láminas que he presentado hoy? Pero parece que esto ha quedado clarísimo. Yo tengo una duda. A ver. En la página 21 creo que es esa de posiciones de las cargas para momento máximo. Sí. Es esta. ¿Cómo es que, viste que vos pusiste hipótesis de carga y, entre comillas, redondeaste H1, H2, H3 y H4? Sí. ¿Cómo es que, entre comillas, elegiste esas? A ver, o sea, ¿entendés cómo obtuve el primer esquema de cargas? Sí, sí. ¿Sí? Entonces lo obtuve simplemente pensando en la forma de la línea de influencia. Entonces digo, bueno, para obtener los peores momentos positivos voy a tener que estudiar un esquema de cargas tal como este. ¿Sí? Sí. A ese esquema de cargas que voy a tener que estudiar, le puse un nombre. Dije, bueno, ese esquema de cargas va a ser la hipótesis de carga 1. Es decir, voy a resolver la estructura suponiendo que hay sobrecarga colocada en el primer y en el último tramo. ¿Bien? Sí. Entonces, a esa situación la bauticé con un nombre. Hipótesis de carga 1. Supongamos que yo tuviera otro tipo de estructura y diría, bueno, mi hipótesis de carga 1 es que actúe la menor cantidad posible de carga gravitatoria y el viento horizontal con su mayor intensidad. Eso sería una hipótesis de carga en la estructura. ¿Te acordás lo que yo mencionaba del tanque de agua en la primera clase de líneas de influencia? ¿Sí? Tanque lleno con viento al máximo me da los mayores valores de presión de compresión en el suelo de apoyo. Eso es una hipótesis de carga posible en la estructura. Tanque vacío, con viento actuando con la mayor intensidad, me da la posibilidad del peor peligro de volcamiento de la estructura. Esa es una segunda hipótesis de carga a considerar que es posible que ocurra en la estructura. Entonces, con el mismo criterio, fui buscando para, siempre en este caso, momentos positivos, cuáles eran las combinaciones de carga, de sobrecarga que tenía que considerar para obtener los peores momentos positivos. Bueno, a esas combinaciones de carga les fui dando un nombre
que es el nombre de hipótesis de carga. Y muchas veces veía que una hipótesis de carga, tal como la 1, me podía estar sirviendo para varias cosas. Es decir, la hipótesis de carga 1, que es colocar sobrecarga simultáneamente en el primer y último tramo, me da los mayores momentos positivos en una sección genérica del primer tramo, los mayores momentos positivos en una sección genérica del tercer tramo. Si voy a la hoja siguiente, también me da los mayores momentos negativos en una sección genérica del segundo tramo, o los mayores momentos flexores negativos en el empotramiento A. ¿tá? Entonces, fíjate vos que hay varios efectos que yo estoy persiguiendo que se consiguen estudiando esa hipótesis de carga 1. Sí, sí, ya entendí. ¿Está? Sí, Bien, bien, bien. sí, gracias. Pero lo que siempre quiero destacar es que, ojo, no voy a tener que estar resolviendo el hiperestático 6 veces porque tengo 6 hipótesis de carga. En realidad el hiperestático lo voy a resolver 3 veces. Lo voy a resolver con el estado de carga 1, con el estado de carga 2 y con el estado de carga 3. Y después lo que voy a hacer son combinaciones lineales de los resultados de esas 3 resoluciones. En cualquier software más o menos completo de cálculos de estructura, ustedes siempre van a tener la posibilidad de definir distintos estados de carga independientes sobre un mismo esquema estructural, y después el software le va a permitir combinarlos de la manera que a ustedes se les dé la gana. El software lo que les va a pedir es qué coeficiente de combinación quiere cuando al estado de cargas 1 le sume el 2 o el 3. ¿tá? Y ahí es donde viene el tema de la decisión de ingeniería. Es decir, la computadora sola no va a tomar decisiones sobre qué combinaciones de carga tiene que analizar. La computadora lo que va a hacer es resolver, sí, perfecto el hiperestático, sí, que les están dando como dato, pero no toma decisiones sobre cómo queremos combinar las cargas. El cómo combinar las cargas es la decisión del ingeniero que está alimentando la computadora. Entonces, ¿qué es lo que nos alivia el elemento de cálculo automático? Y nos alivia de esa tarea tediosa de resolver los hiperestáticos o las estructuras cinemáticamente indeterminadas, nos alivia de meter la pata con las multiplicaciones de diagramas, con los cálculos del teorema de los trabajos virtuales, con la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? De todo eso nos alivia la computadora. De lo que no nos alivia la computadora es de qué carga le voy a poner a la estructura, eso lo tengo que estudiar yo por mi lado, y cómo voy a combinar los distintos posibles estados de carga que van a actuar sobre la estructura. Ahí es donde viene el trabajo del ingeniero. Por supuesto que para poder hacer bien ese trabajo y tomar decisiones, yo tengo que entender profundamente el cómo se maneja la relación causa y efecto, y el por qué combino las cargas de determinada manera. Bueno, por eso es que los hacemos sufrir en esta primera etapa del curso con la resolución manual de la estructura, para que ustedes empiecen a ver cómo es la respuesta en deformación para estados de cargas determinados y empiecen a educar el ojo y el cerebro sobre cómo combinar las cargas que van a permitir un diseño seguro o optimizado desde el punto de vista económico de las estructuras que les toque proyectar o construir. Bien.